Estamos ante una de las historias más dramáticas sucedidas en 4chan, que si llegara a ser real, nos daría un pantallazo de lo extraño y desconocido que es el mundo. Este hilo mantuvo en vela a cientos de internautas que esperaban ansiosos las actualizaciones del afectado. Bueno, necesito contarte mi historia y prevenirte de que si mis actualizaciones llegan con cierta lentitud, es porque estoy siguiendo los consejos de mi psicólogo, quien me sugirió que me tomara mi tiempo y fuera con calma para obtener todos los detalles posibles. Toda esta terrible experiencia requiere de mucha concentración, así que solo les pido que sean pacientes conmigo. La cuestión es la siguiente. Hay un vacío en mis recuerdos de cierto día cuando tenía 8 años. Un día el cual puedo recordar muy poco o casi nada. Esta brecha duró poco más de 12 horas y tuvo lugar un fin de semana en nuestra cabaña ubicada en un parque estatal. Recuerdo haberme despertado temprano por la mañana en la cabaña para ir a caminar con mis raquetas de nieve. Era el segundo día de nuestra estadía allí. Luego mi memoria salta directamente a que me encontraba entrando en mi casa, esa misma noche, con mi familia en silencio y yo completamente aterrorizado. Tuve pesadillas durante 2 años de las cuales me despertaba gritando. Mi hermana también tuvo pesadillas durante un tiempo. Nunca le pregunté a mi hermana sobre sus sueños, pero sabía en mi interior que ambos soñábamos con la cabaña y nuestro último fin de semana allí. Lo único que puedo recordar es que mis padres estaban afuera de la cabaña y yo me encontraba corriendo, y no mucho más que eso. Esta situación llegó a ser mucho para mí después de 2 años. Tenía este enorme vacío y no recordaba nada. Hasta que finalmente un día, me armé de valor para preguntarle a mi papá, ¿por qué ya no vamos a la cabaña? Recuerdo exactamente la expresión de su rostro. Parecía que la sangre se le había drenado por completo. Al principio parecía horrorizado, luego fastidiado y después confundido. Me preguntó, ¿no te acordás? Solo atiné a negar con mi cabeza. Hubo un incendio y la cabaña se quemó. Fue bastante grande. Vos eras pequeño y esto te asustó mucho. Tu cerebro debe haberte ocultado el recuerdo, como un sistema de protección para que ya no tengas miedo. ¿Mi cerebro puede hacer eso? Sí. Tu cerebro puede hacer algunas cosas divertidas, sin embargo todo es para ayudarte, así que no pienses más en ello. Eso fue todo. Era mi papá, no había razón para que me mintiera. Por supuesto que le creí, y habría seguido creyéndole si no lo hubiera escuchado esa misma noche hablar con mi madre. Uno de los hábitos que yo tenía era mirar televisión después de acostarme, silenciarla y poner subtítulos. Esa noche había hecho lo mismo de siempre, y cuando mi papá pensó que ya estaba dormido, pude escucharlo hablar con mi madre y mi hermana. No se acuerda. Probablemente su mente lo haya reprimido. Le dije que había un incendio y que no pensara más en ello. Si pregunta más, díganle que una de nuestras lámparas de aceite se cayó mientras estábamos preparando la cena. Esa noche no dormí. Es difícil haberlo hecho cuando sabes que toda tu familia está conspirando en contra tuya y no sabes exactamente por qué. Era un pequeño de 10 años. Imagínate cómo me sentía. Estaba hecho añicos por dentro. Tenía demasiado miedo para enfrentarlos de nuevo. Los años pasaron e hice lo mejor que pude para olvidar que mi propia familia me estaba mintiendo. Realmente tenía demasiado miedo para saber qué pasó. Las pesadillas continuaron, pero aprendí a lidiar con ellas. Poco a poco comencé a caer en depresión. Para ese entonces, pensaba activamente en suicidio. No sabía por qué, simplemente no quería seguir con mi vida. Mis padres tenían armas y yo sabía muy bien dónde encontrarlas, ya que ambos eran policías con más de 25 años de servicio. Mi novia de ese entonces era la única persona a la cual le había contado sobre mis intentos de suicidio. Nuestra relación no funcionó y rompimos, pero cuando lo hicimos, ella se asustó por mis antecedentes. Llamó a la policía y mis padres decidieron internarme en un instituto psiquiátrico. Una vez allí, me derivaron a un psicólogo para que me apoyara. Cuando me reuní con mi psicólogo fue muy aliviador, me sentía contenido. Lo único que quería era resolver mis problemas y estabilizarme, para que mi familia nunca más pasara por otro momento así. Doc fue muy amable, y me abrí a él de inmediato. Simplemente nos llevábamos muy bien. Tal vez fue mi entusiasmo,
Tal vez fue porque sentí que él verdaderamente me quería ayudar. Probablemente ambas cosas. Durante 7 sesiones, una semanalmente, hablé sobre mi vida y mi infancia, y todo lo que pensé que podía ser relevante. Respondí a sus preguntas de la mejor manera que pude, y él siempre me escuchaba. Pero no fue hasta la 8ª semana, cuando por fin tocamos mis sueños y el recuerdo bloqueado de la cabaña. No sé por qué esperó tanto. Yo había admitido en mi 3ª sesión que tuve problemas para dormir debido a las pesadillas, pero es como si él hubiera hecho oídos sordos a mi disertación. Tal vez solo quería hacerme sentir más cómodo y tomar mayor confianza antes de abordar el tema, pero finalmente lo hizo. Hablemos de tus pesadillas. Me dijiste que las has tenido constantemente desde que eras pequeño. ¿De qué se tratan? Fue entonces cuando le conté todo lo que sabía. La mentira que me dijo mi padre y el acuerdo conspirativo entre mi familia para mantener el engaño, y por supuesto mi evidente bloqueo total de lo sucedido. Imagínate por unos instantes esta situación. Un recuerdo bloqueado de una cabaña de infancia, pesadillas desde ese entonces, una familia que no me dice la verdad por mi propio bien, depresión años después y un intento de suicidio. Yo era el sueño húmedo de todo psicólogo, y lo supe cuando vi los ojos de Doc, y pude notar que había escrito en su libreta lo siguiente: 1. Abusado sexual. 2. Testigo de un asesinato. 3. Ambas. Me lancé directo a desbloquear el recuerdo con la ayuda de Doc. Ya había terminado de huir de ello. Había terminado de ignorarlo. Y este era un paso importantísimo en mi progreso. 4 años de mi vida haciendo esto. 4 años de mi vida y todavía continúo en la actualidad. Aún no tengo la memoria de vuelta. Solo piezas. He llenado página tras página, libro tras libro, con detalles de mis pesadillas. Repetir y repetir los detalles hasta que saliera algo nuevo. Y esto nuevo se repetía y repetía hasta que salía otra cosa nueva. Y de esta forma, ad infinitum. Doc y yo aún no conocemos toda la historia, ni todo lo que pasó, pero todavía estamos reconstruyéndola. Yo pensé en compartir los detalles con ustedes y ver lo que pensaban. Así que ahí les va. Esto es todo lo que recuerdo, con la mayor precisión posible. Me desperté en una mañana, en mi cabaña. Mis padres dormían en su habitación, y mi hermana estaba durmiendo en su bolsa de dormir al lado mío. Me puse el traje y las raquetas de nieve. Salí a caminar por el bosque. Recuerdo cómo el sol brillaba sobre la nieve blanca y pura. Comencé a caminar, olor a limpio, aire fresco y frío mientras escuchaba el crujido de la nieve debajo de mis pies. Seguí el camino marcado. Alcancé un árbol con un marcador azul clavado en él, y en ese momento me salí del sendero rumbo a la derecha. Pasé una pequeña arbolada, y llegué al pequeño fuerte de nieve que mi hermana y yo construimos. Entré al fuerte de nieve, mientras creaba nuevas cosas, como un mueble y una pequeña nevera. Emparejé las camas y las hice un poco más bonitas y suaves. Un buen trabajo. Comencé a preparar bolas de nieve para luego tirárselas a mi hermana. Ahora sin los guantes, sentía la nieve fría mientras elaboraba con cuidado cada bola de nieve. En ese momento algo se sentía extraño. Comencé a sentir un mal olor. ¿Quizás un animal podrido? Escuché un crujido de nieve ahí fuera. Al principio pensé que se trataba de mi hermana. La nieve cruje de nuevo. El ruido provenía desde el sendero. Otro crujido más en la nieve, y el olor empeoraba. Salvo por aquellos sonidos, el lugar estaba en perfecta calma. No había visto animales ni nada. Salí del fuerte. Escuché otro crujido inmediatamente después de haber salido, y luego un silencio que fue abruptamente cortado por una risa. Sonaba como una risa. No podía respirar. El olor continuaba agudizándose. Otro paso más. Esta vez estaba detrás de mí. En un pequeño instante yo comencé a reír. Una risa de incomprensión total, pero de golpe dejé de hacerlo. Ahora estaba paralizado, y sentí un horror inmensurable. Había algo delante de mis ojos, parado justo frente a mí, aunque en ese momento no quise verlo. Era demasiado para mi comprensión. Era demasiado, y es por eso que mi mente eliminó deliberadamente el recuerdo. Lo siguiente que puedo recordar es que estaba corriendo entre la arbolada. Una rama me rasgó la mejilla y otras me golpearon por todo el cuerpo.
Tenía los dedos helados, entumecidos. Escuché los pasos y la risa detrás de mí y el olor que impregnó el ambiente. No había una única risa. Ahora pude identificar dos risas. Era evidente que detrás de mí había algo que me perseguía. Y fue entonces cuando grité, mientras corría. La puerta de la cabaña se abre inmediatamente. Mis padres se acercaron a mí y mi hermana también. Estaba llorando, mientras continuaba escuchando el crujido de los pasos detrás mí y las risas inconfundibles de aquello. Mis padres y mi hermana miraron hacia arriba y gritaron. Aquí mis recuerdos nuevamente caen en blanco. Estaban todos gritando. Entré en la cabaña y escuché nuevamente las risas afuera y la puerta cerrándose de un golpe en seco. Ahora, solo podía escuchar golpes en la ventana y más golpes en las puertas. Nuevamente olí el olor repugnante. Clic, clic. Estaban sacando el seguro de las armas. Y luego un disparo y otro y otro. La risa emerge otra vez. Mis padres gritaban y hubo aún más disparos. Recuerdo a mi padre exclamar, «¿Qué carajos?», y luego le da una advertencia, creo que a mi madre, y continúan disparando. Mi madre estaba llorando. Yo estaba dentro completamente entumecido, y otra vez una laguna en mi memoria. Afuera escuché que estaban correteando y más disparos. Bang, bang, bang. Mi padre estaba a los gritos, ordenándonos que nos marcháramos. Veo la puerta del auto abierta, y ya estábamos dentro del coche, alejándonos rápidamente. Mis padres, mi hermana y yo, estábamos desesperados, todos gritando y llorando. No quiero mirar, pero al final, miré hacia atrás. Vi la cabaña y dos siluetas de personas. No era una persona. Definitivamente no lo era. Eran dos figuras. Uno escapó rápidamente, y otro quedó ahí, quizás herido. Yo estaba paralizado por el miedo, mientras mi padre estaba gritando desaforadamente y conduciendo a toda velocidad. Y a partir de este momento, de nuevo mi mente en blanco. Esa es mi historia. Por lo que puedo decir es que no recuerdo exactamente cómo eran. Aparte de que parecían personas pero no lo eran, las características exactas se pierden en los espacios en blanco. Un anónimo responde a su hilo con una pregunta y una foto. Timmy, si todavía estás aquí, ¿puedes decirme si se veían así? A las horas Timmy responde lo siguiente. Rayos, rayos, rayos. No sé si odiarte o agradecerte por esto. La boca, la maldita boca. Me sonrío exactamente de la misma forma. La morfología de la boca y los dientes. Ahora puedo recordar algo más. Recuerdo su boca claramente. Los labios eran rojos como la sangre, mientras que sus dientes eran como los de un tiburón. Eran agudos y en filas, pero a diferencia de un tiburón, los dientes de esa cosa estaban limpios, inquietantemente limpios, blancos puros como la nieve, y todos estaban perfectamente posicionados. No faltaba ni uno. Eran dientes perfectos. Las imágenes provienen de un video musical llamado Ven con papá, de Aphex Twin. Aquí el usuario abandona su hilo con la promesa de crear una nueva publicación para realizar una actualización de su caso. Prometí una actualización y aquí la tenés. A estas alturas debo comentarte algunas cosas. He hablado con mi familia abiertamente, y ahora reconocemos que todos tenemos la misma versión de la historia. Ya admitieron que la narrativa del incendio fue una cortina de humo, ya que nunca tuvieron el valor de afrontar los hechos, o sea, la verdad de lo ocurrido aquel día. El incendio fue causado por mis propios padres como un hecho simbólico, para convertir todos sus recuerdos en cenizas y así, olvidar. Pero lo que se resiste es lo que prevalece. Los hechos de aquel día, con mi memoria recuperada gracias al testimonio de mis padres y hermana, fueron así. Fui al bosque. Estaba en el fuerte de nieve cuando un olor me sacudió completamente. Oí algo moviéndose, por lo tanto salí del fuerte y observé. Y allí estaba, a 1,5 metros de mí. Me estaba sonriendo. Tenía los labios rojos y muchos dientes afilados y puntiagudos. Su piel era oscura, no negra, solo oscura. Los ojos eran verdes. Cuando lo miré a los ojos, entré en una especie de estado de trance y tuve destellos de horribles visiones, cosas espantosas que no recuerdo ni quiero recordar. Cuando caí al suelo, el trance se había roto por completo.
Imagínate que la caída solo había durado unos escasos segundos, pero para mí el trance fue tan intenso que pareció haber durado años. No creo que aquello se haya percatado de que había logrado salir del estado hipnótico. Por lo tanto, me levanté y corrí de regreso a la cabaña. Esa cosa se rió con una risita repugnante mientras me perseguía por detrás. ¿Recuerdas que había dicho que me corté la mejilla con una rama? En verdad, un segundo sujeto estaba esperándome en el sendero. Pasé corriendo, y él estiró la mano, haciendo un esfuerzo para atraparme. Sus dedos eran como cuchillos que rasgaron la piel de mi mejilla como si fuera manteca pomada. Llegué a la cabaña a los gritos desaforados. Mi familia estaba afuera. Me preguntaron qué pasaba cuando de repente vieron esas cosas salir de entre los árboles. Mi papá nos tomó a mi hermana y a mí del brazo y corrió hacia el interior de la cabaña. Él cerró la puerta de un golpe y la trabó. Inmediatamente después de esto, tanto mi madre como mi padre buscaron sus armas. Ellos estaban tan asustados como mi hermana y yo. No tenían idea de qué carajo eran esas cosas. Podíamos oírlos afuera, riendo y golpeando salvajemente la puerta. Mis padres dispararon un par de veces a través de las maderas del portón, y todavía seguíamos oyendo aquellas risitas. La puerta seguía siendo sacudida por golpes, aunque la intensidad ahora había mermado. Fue entonces cuando la ventana detrás de nosotros se hizo añicos. Uno de ellos, astutamente, había dado la vuelta a la parte de atrás y se coló por la ventana. Fue como si se deslizó. No sé de qué otra manera puedo describirlo. La cosa se movía como una serpiente hecha de humo, aunque mis recuerdos son ambiguos a la hora de describir con lujo de detalles a estos seres. El de adentro comenzó a reírse, y el de afuera lo imitó. Mis padres me dijeron que los vieron a los ojos, y entraron directamente en trance de la misma forma que lo había hecho yo hace unos minutos atrás. Mientras ambos estaban congelados, el otro dio la vuelta e ingresó por la ventana, nuevamente deslizándose. El que venía de ingresar había llamado la atención de mi hermana, y ella cayó fácilmente hipnotizada. Parecía que necesitaban hacer contacto visual para mantener el estado hipnótico. Solo una mirada era suficiente para dejarte afuera. Ambos se acercaban hacia nosotros mientras intentaban llamar mi atención. Aunque esta vez eludí sus artilugios y evité, a toda costa, mirarlos a los ojos. Tenía una misión, y esta era no hacer contacto visual con las criaturas. Por su parte, ellos se movían despacio. Era como si todo habría terminado para nosotros. Ellos ya no tenían necesidad de apresurarse. La cena estaba lista. Fue en el preciso momento que tuve un impulso involuntario, que en síntesis, nos terminó salvando la vida a todos. Recordé cómo la caída me había sacudido y despertado del estado hipnótico, y fue por ello que empujé a mi padre desde atrás, tan fuerte como pude, y él cayó de rodillas. Eso fue suficiente para despertarlo. Me gritó que abriera la puerta mientras sujetó con fuerzas a mi hermana y mi madre del brazo. Ellas no tardaron en volver en sí, y salimos corriendo todos con dirección al auto. Las criaturas seguían riéndose detrás nuestro, hasta que mi papá se da la vuelta, y sin apuntar demasiado, pero con la precisión de un policía retirado con 30 años de servicio, le disparó a uno de ellos. Luego disparó 3 veces más, sin dejar de correr nunca. Giré la cabeza hacia atrás, y pude ver que uno de ellos yacía tumbado. El que todavía estaba en pie parecía enojado, y vociferaba tan horriblemente que sus gritos sobrenaturales penetraron la inmensidad del bosque. Logramos subir al auto, y miré de nuevo atrás, mientras que la cosa aún estaba tendida en el suelo. La otra, que estaba al lado y de pie, continuaba gritando mientras nos alejábamos a toda marcha. Llegamos a mi casa, y mis padres estaban en un estricto silencio. Por nuestra parte, mi hermana y yo estábamos completamente atemorizados, ambos sucumbidos en una sensación extrema. Como ya lo dije anteriormente, prometí una actualización y aquí la tienes. Tengo muchos sentimientos encontrados. Una parte de mí se encuentra aliviada por fin conocer la verdad, mientras que la otra parte quiere olvidar y enterrar todos los recuerdos nuevamente.